Bienvenidos al tema número 2, borneras AC. En este tema vamos a ver el funcionamiento de estas borneras. Previo a esto vamos a tener que analizar algunos conceptos teóricos. No vamos a entrar en profundidad, o sea, no vamos a hacer una clase teórica de dónde vienen estos conceptos, sino bien encararlos de una manera práctica. Los conceptos que vamos a ver son voltaje y amperaje. Después vamos a terminar viendo dos o tres conceptos más, pero que derivan tanto del voltaje como del amperaje. Luego de haber visto estos conceptos, ahí sí vamos a ver el funcionamiento de las borneras AC y obviamente lo que está totalmente relacionado a estas borneras son los transformadores que se conectan a estas borneras y a su vez a la corriente o la tensión de una casa o de un local, etc. Vamos a leer estas dos definiciones. Voltaje: imaginemos un enchufe de pared de los dos agujeros. Podríamos decir teóricamente que en uno de ellos tenemos 220 voltios. Acá en Argentina manejamos corriente alterna de 220 voltios y en otro 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje o diferencia potencial es de 220 menos 0 igual a 220 voltios. Esto no quiere decir que circule corriente ni fluya energía de algún tipo, simplemente están ahí. Hasta que yo conecte algo, la unidad de medida es el voltaje. Amperaje se define como la cantidad de corriente o flujo de electrones que fluyen por un conductor. La unidad de medida es el amperaje. Esto es, como definición teórica, todo lo que vamos a ver con respecto a estos dos conceptos. No vamos a hacer una clase teórica de estos conceptos. Sí es importante que entiendan que estos dos conceptos, tanto el voltaje como el amperaje, siempre están presentes en un dispositivo electrónico. ¿Qué quiero decir con que siempre están presentes? Lo que quiero decir es que siempre un dispositivo electrónico que se conecta al enchufe de una casa, al enchufe, digamos, de la tensión, necesita de un transformador o de una fuente de alimentación. ¿Cuál es la diferencia entre un transformador y una fuente de alimentación? Es que el transformador recibe la corriente alterna de la tensión de un lugar y como salida también emite corriente alterna con un voltaje mayor, un voltaje menor y un amperaje determinado. Mientras que la fuente de alimentación recibe esa tensión del lugar donde estemos y emite un voltaje determinado que puede ser mayor o menor a ese voltaje de 220 y un amperaje determinado. Pero la diferencia es que la salida de la fuente de alimentación es continua. ¿Por qué aclaro esto de continua? Cualquier dispositivo electrónico que nosotros trabajemos, ya sean cámaras, sensores, paneles de alarma, DVRs de cámaras, monitores no vamos a trabajar, pero cualquier dispositivo electrónico necesita un voltaje y un amperaje. Ese voltaje que lo utiliza en corriente continua. Entonces, lo que podemos decir es que si nosotros en el panel de alarma vamos a conectar un transformador que sabemos ahora que recibe corriente alterna y devuelve corriente alterna, ¿cómo puede ser si el panel de alarma, como dije recién, tiene que trabajar con corriente continua? Bien, porque se encarga el propio panel de recibir esa corriente alterna y transformarla en continua para poder utilizarla. Cuando utilizamos una fuente de alimentación, sabemos que ese dispositivo, por ejemplo una cámara, necesita una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la que se encarga de transformar la corriente alterna en continua, por lo cual la cámara ya recibe su corriente continua. En el caso de los paneles, no. El quien se encarga de transformar esa corriente alterna en continua es el propio panel. Nosotros vamos a usar transformadores.
¿Qué otra cosa es muy importante aclarar con respecto a un voltaje y a un amperaje? Cuando nosotros tenemos un dispositivo electrónico y las especificaciones del dispositivo nos dice que ese dispositivo necesita recibir, por ejemplo, 16,5 voltios o 14 voltios o 20 voltios, necesitamos entender que esa cantidad de voltaje tiene que ser la indicada en el transformador o en la fuente de alimentación como salida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo conectar en un dispositivo electrónico que me dice 16,5 voltios de entrada, conectarle un transformador o un voltaje o una fuente de alimentación, dependiendo lo que necesite, de 20 voltios. Es un error. Ese dispositivo electrónico puede llegar a quemarse. Tiene que ser el voltaje indicado en las especificaciones de ese dispositivo electrónico. ¿Qué pasa con el amperaje? Supongamos que ese dispositivo electrónico me dice que el amperaje que necesita recibir es de 2 amperes. Entonces, lo que yo necesito conseguir, ya sea un trafo o un transformador o una fuente de alimentación, dependiendo de lo que necesite ese dispositivo electrónico, es un amperaje que como mínimo tenga ese amperaje. O sea, si el dispositivo electrónico me dice que necesita como amperaje recibir 2 amperes, yo como mínimo necesito que ese transformador o fuente de alimentación sea de 2 amperes o más. ¿Puede ser que tenga más amperaje? Sí. Total, esa diferencia de amperaje que sobra no la va a utilizar el dispositivo electrónico y no pasa nada. Lo que no puedo hacer es ponerle menos amperaje. Bueno, estos son dos conceptos que lo vamos a empezar a ver a partir de ahora en todas las borneras, en todos los dispositivos que veamos, por lo cual lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Vamos a ver amperajes y voltajes específicos. Por ejemplo, los paneles de alarma mantienen siempre la misma necesidad de voltaje y por lo general un mínimo de amperaje en casi todos los paneles de alarma y distintas marcas, que es lo que vamos a ver ahora mismo. Las borneras AC. Ahí marcamos con un círculo en los 3 paneles distintos que vimos en el tema anterior las borneras AC. Fijémonos que se ubican siempre son las 2 primeras borneras que vemos de izquierda a derecha. Esto no quiere decir que en todos los paneles de alarma de todo el mundo sea así, pero en estos 3 paneles lo es. Veamos esta conexión. Estoy conectando un transformador a un panel de alarma, en este caso es una DC6832, y lo que podemos ver es lo siguiente. De un lado del transformador salen 2 cablecitos, en este caso es marrón y azul, no tienen por qué ser siempre ese color, pero sí coincide el lado de esos 2 cablecitos con, si leemos la etiqueta, vamos a ver que dice entrada-salida, y del lado donde dice entrada van a estar estos 2 cables y del lado donde dice salida van a estar los otros 2 cables. Eso es muy importante, el orden en el cual veamos esa etiqueta, la que está bien arriba del transformador, ya que eso nos indica cuál es el lado que recibe la tensión y cuál es el lado que emite la tensión ya transformada. ¿Cuál es el transformador que puedo conectar en una alarma, en un panel de alarma? Bueno, eso depende de las especificaciones del manual de cada panel de alarma, que es lo que vamos a ver a continuación. Estos son 3 fragmentos de partes de los 3 manuales distintos de las 3 alarmas que vimos anteriormente, la 585, DC6585, la DC6832 y la SP4000. El fragmento que está abajo a la derecha es correspondiente a la SP4000 y vemos en una parte que dice potencia de salida 16.5 VCA, ese es el voltaje necesario de ese dispositivo electrónico,
con mínimo de 20 VA y entre paréntesis 40 VA recomendado. El que se encuentra abajo a la izquierda es de una 1832, DC1832, y vemos un recuadrito que dice especificaciones. En una partecita dice alimentación 16,5 VCA barra 40 VA. Muy bien. Y por último, en la parte de arriba vemos la imagen de un fragmento del manual de una 585, DC6585, donde nos indica que dice 16,5 VAC, 40 VA, 80 VA o 120 VA. ¿A qué conclusión podemos llegar con estos tres fragmentos de los tres manuales? Es que los tres paneles necesitan como voltaje 16,5. Esto quiere decir que el transformador que yo conecte en ese panel no puede ser de otro voltaje que no sea 16,5. ¿Qué pasa con el amperaje? En ningún lado dice 40A, 20A, 30A, sino que dice 20 VA, 40 VA. Eso significa voltaje amperaje. Es una unidad de medida que en realidad es una cuestión de hacer una división. El voltaje amperaje dividido el voltaje nos da el amperaje necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, por ejemplo, un dispositivo que nos dice 10 voltios y 20 VA, tenemos que hacer 20 dividido 10, nos da 2, y ese es el amperaje mínimo que ese dispositivo electrónico necesita para funcionar. Acá vale aclarar con respecto al amperaje mínimo. Si nosotros vemos el transformador que conectamos en este panel de alarma, vamos a ver que dice 16,5 voltios, como nos pedía la especificación de este panel, que es una 1832, pero en amperaje nos dice 1.2 amperes. Si nosotros hacemos la división de 40 VA dividido 16,5 V, nos va a dar más de 1.2 amperes. Lo que pasa que en este caso, con respecto a los amperajes, lo que hacen los paneles de alarma, mejor dicho las especificaciones, es decir, bueno, nosotros ponemos más amperaje, pero en realidad, por ejemplo, en una 1832, el máximo que puede consumir un panel de alarma 1832 con respecto al amperaje es de 1.4 amperes. Entonces, el amperaje que nos da el manual como mínimo sería más que este 1.4. Entonces uno preguntaría, ¿y por qué? ¿Por qué el manual nos dice que tenemos que conectar un transformador de mayor amperaje si sabemos que el panel de alarma como máximo puede transmitir 1,4 amperes? Bueno, esto es una cuestión que habría que preguntarle a los fabricantes de este panel de alarma por qué lo hacen, pero esa descripción que le estoy diciendo de que el panel de alarma 1832 como máximo puede emitir 1,4 amperes, o sea que puedo conectar un montón de dispositivos que como máximo sumen 1,4 amperes, es algo que no viene dicho en el manual, pero bueno, se va ganando con la experiencia y preguntándole a otro y a los técnicos de donde compren el panel. Sí aparecen las especificaciones de las salidas auxiliares, que vamos a ver después cuál es el máximo de amperaje, pero no nos especifica que en total podamos consumir 1,4 amperes. Entonces, si como máximo podemos consumir 1,4 amperes, ese transformador de 1,2 está bastante cerca del límite, por lo cual se puede usar tranquilamente. ¿Podría usar un transformador de 2 amperes? Sí, por supuesto. Acuérdense, puede sobrar. Lo que no puede pasar es haber menos amperaje. Este transformador que vemos en la imagen es un transformador que yo utilizo en muchísimas instalaciones, el de 1,2 amperes. No tanto la marca, las marcas pueden ir variando, obviamente, depende de dónde lo instalemos, el lugar. Pero sí es un transformador que a mí me ha servido y mucho. Lo que no quiere decir que se pueda poner un amperaje mayor. Bien, por último, vamos a ver en algunos manuales, por ahí en centrales más viejas, por ejemplo en la 585 aparece, que nos dice que
la corriente, o sea, el transformador, hay que conectarlo, las borneras AC, hay que conectarlas una vez que pongamos todas las conexiones en las otras borneras que necesitemos, y también, previo a conectar por primera vez las borneras AC, hay que conectar la batería. Esto es una indicación que se nos da por el motivo de que si en ese momento determinado que yo conecto las borneras AC, el voltaje, mejor dicho, la tensión del lugar donde estemos, por ejemplo, si en vez de llegar 220 hace un pico de 230, lo que hace el transformador es la salida, en vez de ser de 16,5, va a ser, habría que hacer bien la cuenta, pero supongamos que es de 17,5 voltios. Entonces eso podría generar que la placa se queme. Si justo en ese momento la tensión de entrada del transformador tiene un pico, la salida también va a tener ese, en forma proporcional, va a tener ese pico. Entonces los fabricantes nos recomiendan poner primero la batería, como para que la alarma ya tenga una tensión y que ese pico no le afecte demasiado. En mi caso particular, en forma práctica, les puedo decir que nunca lo hice en mi vida. Siempre conecté las borneras AC y nunca la batería antes. Sí, por ahí los cables de las distintas borneras, sí, lo he conectado antes de conectar por primera vez las borneras AC, pero nunca la batería. Aunque le debo reconocer que luego de haber conectado las borneras AC por primera vez, me he cansado de manipular las otras borneras, por ejemplo las salidas auxiliares, sin desconectar las borneras AC ni tampoco la batería.